¿Escucha ahí, don Guillermo? Perfectamente. Ok, le damos las buenas tardes nuevamente y la bienvenida a este espacio Teleuniverso al Día y le preguntamos de inmediato sobre las declaraciones que ofreció en su acostumbrado espacio, un comentario de 7 minutos, sobre el abandono al que ha sido sometido, según su punto de vista, el sector comercial informal, que como destacó es uno de los pilares en la economía nacional, pero que ha sido pues tratado no con la importancia que amerita. ¿Qué propone usted en este caso y como candidato presidencial y posiblemente como presidente, qué haría en medio de esta situación por la cual atravesamos con el coronavirus? Los trabajadores informales son posiblemente el sector social que ha recibido el mayor golpe con la parálisis económica derivada de la pandemia. Y para los trabajadores informales, sobre todo todos aquellos que tienen que salir diariamente a las calles a buscársela, como plomeros, filiperos, vendedores de frutas, etcétera, no hay un programa especial que le permita sobrevivir, sobre todo porque por las medidas del distanciamiento físico, por las medidas del toque de queda, ellos no pueden entonces laborar. Entonces, ni tienen un programa que les dé apoyo para sobrevivir, para mantenerse, alimentarse, etcétera, sino también que tampoco pueden salir a laborar. Y muchos de ellos dependen de que los ciudadanos le llamen. Por ejemplo, un plomero depende de que el que se le daña la tubería lo llame a su casa. Pero si hay una medida de distanciamiento físico, entonces resulta que no recibe las llamadas. Entonces, un sector que está pasando, como decimos en buen dominicano, muchas penurias y crujías, y es grave que no haya una medida de apoyo, sobre todo porque si usted examina las estadísticas, el 57% de la población económicamente activa es trabajador informal. Es decir, estamos hablando de una población de millones y millones de hombres en todo el país. Lo mismo debo decir respecto de la micro, pequeña y mediana empresa, que es la principal empleadora del país y no está recibiendo el apoyo necesario en crédito, porque una micro, pequeña o mediana empresa, además de todo lo que implica su labor, tiene alquiler, tiene que pagar alquileres, contratos de luz, de teléfono, tiene que pagar préstamos. Entonces es otro sector que está paralizado y nosotros hemos planteado que hay condiciones claras para que estos sectores se puedan comenzar a activar, sobre todo si el gobierno diseña un plan o si desde el Estado se diseña un plan. Hay muchos territorios donde la pandemia no tiene un peso significativo, entonces es posible que siguiendo el protocolo debido de distanciamiento físico y además de eso, utilizando las mascarillas y además de eso, tomando en cuenta el tipo de actividad, que se puedan comenzar a reactivar esas actividades. Porque la gente, al final de cuentas, el dilema para muchos hombres y mujeres de este pueblo será o morir de coronavirus o morir de hambre. Don Y Guillermo, alternativa, entonces la gente lo que termina es tomando medidas por sí mismo. Y es mejor que haya un plan concreto de apoyo y de activación económica siguiendo el protocolo de vida. Don Guillermo, justamente sobre lo que se refiere, muchos países, fundamentalmente España, que en este caso se encuentra en una segunda posición en cuanto a afecciones por coronavirus, ha tenido o confrontado problemas con lo que se refiere, que es la desescalada en medio de la crisis sanitaria o el desescalamiento, porque donde han intentado sectorialmente desmontar la estructura para combatir el coronavirus, porque entienden que ha ido disminuyendo el impacto, pues es allí justamente donde se producen los rebrotes. ¿No sería esto un poquito contraproducente? Bueno, entonces una de dos. Si no pueden activar esas actividades, entonces que diseñen planes, porque lo primero es garantizar la vida de las personas y el hambre mata. Y por tanto, el que no tiene
medios de subsistencia y no le permite, y no recibe el apoyo debido, si le están diciendo quédate en tu casa, entonces debe recibir el apoyo. Porque lo que no se puede permitir es que la activación económica se dé desde la desesperación de la gente, sin el debido protocolo, sin un plan, como está sucediendo. Uno va a muchos lugares y hay una activación económica, pero de manera espontánea. Mucha gente sin mascarilla, sin el distanciamiento físico, fruto de la desesperación. Eso sí dispara la pandemia. Ahora bien, si en una comunidad, en un sector específico, donde existe una ebanistería, para decir algo, y en ese sector no hay casos de pandemia, siguiendo el protocolo de las mascarillas y el distanciamiento físico, esa ebanistería podría funcionar. Una ferretería, porque por ejemplo en este momento están funcionando los bancos, están funcionando las estaciones de expendio de combustible, están funcionando los supermercados. En los supermercados se venden artículos ferreteros, en los supermercados se venden también zapatos y se vende también ropa. Entonces, ¿por qué no se puede al mismo tiempo, siguiendo también un protocolo del distanciamiento físico? Incluso he dicho varias veces que cuando se establece ese protocolo del distanciamiento físico y de la necesidad de que se entre con mascarilla y se esté con mascarilla, el negocio que no lo haga respetar debe ser cerrado. Don Guillermo, sí. Debe ser cerrado porque entonces está irrespetando. Es el propio dueño del negocio, la propia seguridad del negocio, quien debe asegurar que en las filas se pongan a 1 metro y que se ponga mascarilla. Pero vaya a cualquier banco y vaya a cualquier lugar, que usted verá cómo hay aglomeración. Además, otra cosa, el gobierno ha permitido que los bancos, donde ha concentrado la ayuda de los programas fase 1 y fase 2, se están haciendo, los bancos han cerrado muchas sucursales y eso ya implica que con un horario más reducido, ya eso es una tendencia a la aglomeración. Pero además de eso, a través de esos bancos se están ejecutando los programas y eso es otro foco de aglomeración. Es decir, el gobierno está contribuyendo a la aglomeración y a que no se respete el propio distanciamiento físico. Los bancos, deben exigirse a los bancos abrir sus sucursales y esos programas, fase 1 y fase 2, deben hacerse en lugares espaciosos y especiales, fuera de las sucursales donde se establecen las labores normales de los bancos, precisamente para hacer respetar el protocolo. Don Guillermo, por último y de manera muy breve, por asuntos de tiempo, le preguntaríamos, porque tenemos muchos trabajadores informales, pero una gran parte de esos trabajadores informales en algún momento estuvieron formalizados, acumularon fondos y en estos momentos en que esa condición de informalidad pues no les permite tener ningún ingreso, quizás, de acuerdo al planteamiento de algunos sectores, el acceso a un porcentaje de los fondos acumulados en la AFP les ayudaría a subsanar la situación económica por la que atraviesan. ¿Está usted de acuerdo con que se le entregue al trabajador ese 30% o 25% gradualmente de los fondos acumulados? Déjeme decirle que la mayoría de los trabajadores informales no tienen fondos acumulados en la AFP, precisamente por su carácter de informalidad. Y precisamente por eso la situación de estos trabajadores es la más crítica de todo. Pero ahí están los emprendedores también, dentro de los informales. En algún momento fueron empleados, ¿no? No necesariamente, o sea, el trabajador informal, la condición de informal no es necesariamente una condición posterior a ser formal. En muchos casos, el que es plomero, el que trabaja en un salón, en una pequeña entidad, no tiene fondos acumulados. Por eso es que estamos planteando la necesidad de 2 medidas. En primer lugar, que sea importante que se defina un plan de ir en apoyo a esos trabajadores. Estamos hablando, por ejemplo, de los motoconchistas. Los motoconchistas no son trabajadores, no han sido trabajadores formales. Son personas que están en las esquinas y se han asociado, pero no tienen ahora mismo ni la posibilidad de prestar su servicio, ni tienen tampoco un programa especial que les dé ayuda, que les dé apoyo. Y por otro lado,
hay que definir cuáles de esas actividades de las MIPIMES pueden activarse, pueden ponerse en funcionamiento, insisto, tomando en cuenta las condiciones específicas del territorio de qué se trata, y una provincia y un municipio puede variar de uno a otro, y segundo, tomando en cuenta el tipo de actividad, y en tercer lugar, que se exija en todo caso el respeto del protocolo, del distanciamiento físico y del uso de las mascarillas. ¿Usted ve? Entonces, esto permitiría una reactivación económica para beneficio de muchos sectores, y entonces el gobierno solamente tendría que definir un plan de apoyo para aquellos que no puedan comenzar a activar físicamente. Porque el compromiso que tenemos es no dejarlos morir. No podemos salvarlos del coronavirus para entonces hacerlos morir de hambre. Y ese es un compromiso que tiene el Estado, porque la Constitución exige el respeto a los derechos de la persona, al trabajo, a la alimentación, a la vida. Y eso es lo que estamos buscando, exigiendo que se respete, que se tomen medidas para evitar lo que está en camino. Que la pandemia del coronavirus le va a seguir una pandemia de hambre, de desempleo, de desesperación, y habrá una gran crisis social en el país. Y eso es lo que tenemos que evitar con medidas de este tipo. Muchísimas gracias, Guillermo Moreno, por este tiempo. No podemos pues seguir con más adelante, quizás hagamos el contacto nuevamente para seguir extendiéndonos en estos tópicos. Gracias de verdad por su tiempo, por acceder a nuestro llamado. Nosotros tenemos que hacer una pausa en este momento, en breve regresamos con más de Teleuniverso al Día. Gracias a ti por esta entrevista, y además de eso decirte que estoy siempre a tus órdenes. Gracias.